Mi padre adoptivo me desheredó para dejarle todo a su hijo biológico, pero al buscar mis papeles descubrí que fui secuestrado de bebé por mi madre adoptiva para robarle la fortuna a mi verdadero padre, un magnate minero multimillonario. Soy Ismael. Mi vida no fue de lujos, sino de roca y sudor. Crecí en un campamento minero en el norte del país, donde mi padre, don Ricardo, era el dueño de la mina de oro La Esperanza. Una operación modesta que él había levantado con sus propias manos y que hoy estaba valorada en unos 15 millones de pesos de dólares. Don Ricardo me adoptó cuando yo tenía apenas un año. Aunque siempre me llamó su hijo, el peso de la sangre siempre estuvo en el aire. Mi madre adoptiva, Elena, y mi hermano, Eduardo, su hijo biológico, nunca dejaron que lo olvidara. Eduardo era un parásito de 30 años que pasaba sus días en la ciudad gastando la poca liquidez que la mina tenía, mientras yo, desde los 18, trabajaba en las entrañas de la tierra, administrando la logística y la seguridad. Yo era el motor de la mina, ellos eran los frenos. La traición, el golpe que me destrozó la vida, llegó hace una semana. Don Ricardo, mi padre, yacía en su cama, consumido por una enfermedad. Yo había estado a su lado día y noche. Elena y Eduardo apenas se aparecían, preocupados por la herencia. En su último aliento, don Ricardo me llamó. Me sujetó la mano con una fuerza sorprendente. Ismael, susurró, su voz rota. Tú eres el mejor hombre que he conocido. Tú mereces la esperanza. Sentí un nudo en la garganta. Finalmente, me reconocía. Pero, continuó, y su rostro se ensombreció. Hay leyes. Y hay sangre. Le prometí a Elena que solo la sangre pura la heredaría. Yo soy un hombre de palabra, Ismael. No olvides que te quiero. Pero mi voluntad final no te incluye. Murió minutos después, la confesión de su desheredación flotando en la habitación como una niebla venenosa. El funeral fue un borrón. Apenas terminó la misa, Elena me atacó en la puerta de la iglesia. Ya no había duelo, solo avaricia. Ahora que la ley de sucesiones está en marcha, hablemos de negocios, Ismael, me dijo Elena, con una sonrisa fría. El abogado leerá el testamento en 2 días. Pero ya sabes el resultado. Eres un adoptado, y mi Ricardo siempre priorizó a su sangre. La casa, la mina, todo es de Eduardo. Necesito que salgas del campamento antes de la noche. Y me devuelves la camioneta de la mina. Eduardo la necesita. Mi hermano, Eduardo, se acercó con una actitud triunfal. Adiós, chico de la mina. Puedes llevarte tu pico y tu pala. Mamá dice que te da $100 de finiquito. No vuelvas a pisar la esperanza. Me habían desheredado, me habían humillado en público y me estaban echando de la única casa que había conocido. El dolor de la traición de mi padre se mezcló con la rabia. No necesito tu finiquito, le dije a Eduardo, mi voz resonando con la roca que había sacado de la mina. Pero dame 10 minutos en el campamento para llevarme mis cosas. Las que pagué yo. El campamento y el cuadro falso. Regresé a la pequeña cabaña que había sido mi hogar durante 20 años. Elena y Eduardo habían cambiado la cerradura, pero la ventana de la parte trasera, la que daba al depósito de explosivos, seguía abierta. Entré. Solo tenía una caja de cartón para empacar mi ropa de trabajo y mis libros de ingeniería. Pero me detuve ante la pared. Había una pintura que mi madre siempre mantuvo allí, una acuarela barata de la mina. Al descolgar el cuadro, noté que la pared de madera detrás no estaba lijada. Había un pequeño hueco, y dentro, pegado con cinta adhesiva vieja, encontré una caja metálica del tamaño de una caja de fósforos. No era dinero. Contenía 3 documentos amarillentos y doblados. Una foto de bebé, yo, de 1 año. No era una foto normal de campamento, el fondo era una mansión de estilo colonial y la cuna era de caoba tallada. Yo llevaba ropa de seda, no de algodón barato. Una carta a mano de don Ricardo, mi padre adoptivo. La letra era de hace muchos años. Elena, sé lo que hiciste. Sé que no eres su madre y que lo trajiste aquí por el dinero. Pero no voy a entregarte. Te di mi palabra de criarlo. Cuando muera, él necesitará la verdad. Él tiene derecho a saber que es Alessandro y que ella lo está buscando. La verdad está en la partida falsa. Código A4. Mi supuesta partida de nacimiento. La partida de nacimiento fue la pieza que hizo explotar mi realidad.
El documento era de un registro civil local, pero al compararlo con otros papeles de la mina, me di cuenta de la falsificación, la tipografía y el sello eran ligeramente diferentes. Pero lo crucial era la información que contenía. El nombre de mi madre biológica era Elena, mi madre adoptiva, pero el nombre del padre no era Don Ricardo, era Alessandro Cassini. El apellido me golpeó como un rayo. Cassini. Alessandro Cassini no era solo un nombre, era un gigante, un magnate peruano-italiano de la minería, dueño de la corporación Cassini Global Mining, que había desaparecido misteriosamente en un supuesto accidente de helicóptero hace 20 años, dejando una fortuna incalculable. Mi madre adoptiva, Elena, no me había adoptado por caridad. Ella me había secuestrado de bebé de mi verdadera familia, me había dado un nombre falso, y me había criado en la pobreza de un campamento minero para ocultar su propia identidad y robar o extorsionar la fortuna de los Cassini. La partida de nacimiento era la prueba del crimen. Ella falsificó los papeles, y mi padre adoptivo, don Ricardo, lo sabía, pero por amor a Elena, o por miedo a la verdad, guardó silencio y me crió. Pero la carta de don Ricardo fue clara, la partida falsa. Código A4. Mi verdadero nombre no era Ismael, era Alessandro. Y alguien me estaba buscando. Tenía que encontrar el registro original de mi nacimiento y el tesoro que mi verdadero padre, Alessandro Cassini, había dejado. Antes de irme, tomé la partida falsa y la carta. También tomé una muestra de cabello de mi cepillo de dientes. Necesitaría una prueba de ADN irrefutable. Cuando salí de la cabaña, Eduardo y Elena estaban parados allí, sonriendo con suficiencia. ¿Qué llevas en la caja, Ismael? Herramientas, se burló Eduardo. Llevo mi herencia, Eduardo, le dije, mirándolo con un fuego nuevo en los ojos. Y no está en esta mina. Salí del campamento, dejando atrás la humillación, y me dirigí al único sitio donde el código A4 tenía sentido, el registro civil local. Con la partida de nacimiento falsificada en mi bolsillo y la carta de don Ricardo, me dirigí al registro civil de la pequeña capital provincial. El lugar estaba lleno de polvo y archivos antiguos. Yo no era Ismael, el hijo de la mina, era un hombre en una misión de venganza y búsqueda de identidad. Me acerqué a la ventanilla, mi corazón latiendo fuerte. Busco el expediente de nacimiento de Ismael, mi apellido, registrado hace 20 años. La registradora, una mujer mayor y cansada, consultó el archivo. Sí, aquí está. Presentado por Elena, apellido, y Ricardo, apellido, punto. Necesito una copia. Y necesito saber si hay algún historial de cambios o referencias externas a este documento, o si recuerda algún documento que estuviera marcado con él, código A4, punto. La mujer me miró con una pizca de curiosidad. El código A4. Eso es un número de archivo interno que ya no usamos. Pero, espere. Justamente el A4 estaba asignado a los casos que requerían documentación de origen extranjero, un proceso que mi predecesor manejaba. Ella buscó en un cajón olvidado y sacó un índice polvoriento. Aquí está. Expediente A4. Hace 20 años, Elena, apellido, y don Ricardo solicitaron una confirmación de identidad para un bebé registrado originalmente en Perú, bajo el nombre Alessandro Cassini. La documentación fue supuestamente extraviada por la madre. Se emitió esta partida local solo con fines escolares. La registradora me entregó una fotocopia borrosa. Era una nota interna que confirmaba que mi partida de nacimiento local era una partida sustituta y falsa, creada para ocultar la verdadera identidad que venía de otro país. El verdadero nombre de mi padre biológico era, inequívocamente, Alessandro Cassini. ¿El bebé fue reportado como desaparecido en Perú?, pregunté, mi voz temblando. Sí. Hubo un escándalo internacional hace 20 años. Un bebé secuestrado. El heredero de la corporación Cassini. La dirección que figura aquí es la última conocida del bufete de abogados de la corporación Cassini en la capital. Salí del registro como si hubiera entrado en un portal. Yo no era el hijo de un minero humilde. Yo era el heredero perdido de un imperio. La rabia se centró. Elena no me había adoptado, me había robado para chantajear o para hacer que don Ricardo la mantuviera. El vuelo a la verdad. Viajé a la capital con el poco dinero que me quedaba. Fui directamente al imponente edificio de cristal de la corporación Cassini Global Mining. Mostrar el documento de archivo A4 y el apellido Cassini me abrió las puertas.
Fui recibido por la doctora Isabel Rojas, la abogada de sucesiones de la familia Cassini. Era una mujer seria, de unos 50 años, cuyo rostro se descompuso al ver mi partida de nacimiento falsa. Usted tiene un parecido increíble con Alessandro, dijo, las lágrimas asomando en sus ojos. Hace 20 años, el heredero de la corporación, el bebé de Alessandro Cassini, fue secuestrado poco después de que su padre muriera en ese accidente de helicóptero. La madre del bebé, Sofía Cassini, nunca se recuperó. Ella ha pasado 2 décadas buscándolo. La doctora Rojas me explicó la situación. La fortuna de Alessandro Cassini, mi verdadero padre, estaba congelada en un fideicomiso. El heredero era el bebé Alessandro Jr., yo. La fortuna ascendía a más de 600 millones de pesos de dólares en activos mineros, bienes raíces y cuentas de inversión. Necesitamos una prueba de ADN inmediata, Ismael. Si usted es el heredero perdido, esto no es solo una herencia, es el fin de una pesadilla para la familia Cassini. La prueba fue rápida. Proporcioné la muestra de mi cabello que había recogido. Tuvimos que esperar 24 horas. Fueron las 24 horas más largas de mi vida, una mezcla de esperanza y la necesidad de venganza contra Elena. Al día siguiente, la doctora Rojas me recibió con un abrazo y las lágrimas corriendo por su rostro. Ismael, me dijo, su nombre no es Ismael. Es Alessandro Cassini Jr. La prueba de ADN es concluyente, usted es el hijo biológico de Alessandro Cassini. El heredero de esta fortuna. En ese momento, la rabia contra Elena se hizo un propósito. Ella me había robado 20 años de vida, una identidad y un destino. Y lo peor, había utilizado a don Ricardo para cubrir su crimen. El golpe de Elena y la contrainvestigación. Mientras yo estaba en la capital, Elena y Eduardo no estaban ociosos. Al ver que mi camión había regresado vacío y que yo había desaparecido, buscaron la caja metálica. La doctora Rojas interceptó una alerta de seguridad. Elena había activado una cuenta bancaria a su nombre en las Islas Caimán, donde intentaba transferir los primeros 500 pesos. 000, de la mina de oro La Esperanza, la cual ahora sabíamos que don Ricardo probablemente compró con dinero de extorsión de Elena, como pago por su silencio. Elena sabía que yo tenía las pruebas. Encontró el cuerpo de don Ricardo, y en lugar de ir a la policía, me expuso como el hijo desheredado para ganar tiempo y huir. La doctora Rojas activó la maquinaria de la corporación Cassini. En cuestión de horas, mi madre adoptiva, Elena, pasó de ser la viuda del minero a la sospechosa número 1 en un caso de secuestro, fraude de identidad y desvío de fondos. Alessandro, el fideicomiso Cassini lo nombra propietario de todos los activos al momento de su identificación, me dijo la doctora Rojas. Esto incluye cualquier negocio en el que su madre adoptiva haya estado involucrada en los últimos 20 años. La mina La Esperanza ahora es, legalmente, parte de la corporación Cassini. Usted es el dueño. Mi regreso a la mina no sería como el hijo desheredado. Sería como el dueño legítimo de todo, incluyendo la cabaña que Eduardo y Elena me habían arrebatado. Regresé a la provincia en un jet privado de la corporación Cassini, acompañado por la doctora Rojas y un equipo de seguridad y abogados. Al acercarnos a La Esperanza, vimos la camioneta de Eduardo cargada con maletas. Elena y Eduardo intentaban huir. La doctora Rojas se adelantó con la orden judicial en mano, congelamiento de activos e investigación por secuestro y fraude. Elena me vio. Su rostro se desfiguró de rabia al verme, vestido ahora con un traje sobrio, bajando del jet con una comitiva. Entendió que yo había descifrado el código A4. Tú. Bastardo ingrato. Te di una vida, gritó, corriendo hacia mí. Usted no me dio una vida, Elena, le dije, con una calma que me sorprendió. Usted me robó una vida de 600 millones de pesos. Yo no soy Ismael. Soy Alessandro Cassini Jr. Y usted está bajo arresto. Elena, la mujer que me había robado 20 años de vida, estaba inmovilizada por los agentes de seguridad. Su rostro, antes lleno de la suficiencia de la viuda, ahora era una mezcla de terror y rabia incontrolable. Eduardo, mi hermanastro, estaba paralizado junto a la camioneta cargada con sus maletas de diseño, sin comprender lo que sucedía. Tú no eres Alessandro. Tú eres Ismael. Esto es una farsa. Ricardo te crió. Yo soy su esposa, gritaba Elena.
La doctora Rojas, mi abogada de la Corporación Cassini, se acercó a Elena con la orden judicial que declaraba la transferencia inmediata de la mina La Esperanza y la orden de arresto por secuestro, fraude de identidad y desvío de activos. Señora, apellido de soltera de Elena, la prueba de ADN es concluyente. Y la mina de oro fue adquirida en la misma época en que usted desapareció con el heredero Cassini. Creemos que la compró con dinero de extorsión, declaró la doctora Rojas. Usted no se va a ningún lado. La confesión forzada. Antes de que la policía local, alertada por el equipo de Cassini, llegara, mi objetivo no era solo la justicia legal, era la verdad emocional, especialmente sobre don Ricardo, mi padre adoptivo. Me acerqué a Elena. La miré a los ojos, no con odio, sino con la frialdad de un dueño que juzga a un empleado desleal. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué me robaste? ¿Por qué me condenaste a la pobreza y a la humillación? Ella escupió al suelo. Porque era mío. Alessandro Cassini prometió casarse conmigo. Yo era su secretaria. Yo lo amaba. Pero él se casó con esa perra de Lima que solo quería su apellido. Cuando él murió, yo tomé lo único que le quedaba y lo escondí. Te traje aquí para que él no te encontrara jamás. Y don Ricardo, él fue un tonto. Me amaba tanto que me prometió protegerme a mí y a ti, a cambio de su silencio. El rostro de Eduardo palideció. ¿Mamá? ¿Secuestro? ¿Extorsión? ¿Quién es mi padre, entonces? ¿El minero o el secuestrador? Elena había utilizado a su propio hijo biológico como una herramienta para mantener la fachada. El último acto de don Ricardo. Mi corazón seguía buscando una razón para perdonar a don Ricardo por su silencio y su aparente desheredación. La doctora Rojas, mientras revisaba la cabaña, encontró una pared falsa detrás de la estantería de libros de ingeniería, los que yo leía. Alessandro, mire esto. Creo que su padre adoptivo, don Ricardo, no fue un cómplice total. Detrás de la pared falsa había una caja fuerte pequeña, de las viejas. La abrimos. Dentro no había dinero, sino 2 documentos. El testamento oculto y definitivo de don Ricardo, fechado un mes antes de su muerte. A mi amado hijo Ismael / Alessandro, sé que Elena te desheredará. Lo hace para protegerse. Pero yo no podía dejarte sin nada. Esta mina es el resultado de mi silencio. Por lo tanto, he dejado mi verdadero testamento aquí. En caso de que se demuestre que Elena cometió fraude, la mina La Esperanza debe ser transferida de vuelta a ti como compensación por el daño moral. Y lo más importante, nunca olvides la primera cuna. La llave está con Eduardo. Una llave oxidada con las iniciales AC. Don Ricardo no me había desheredado por crueldad, me había desheredado en el testamento público para que Elena pensara que había ganado y no huyera antes de que yo encontrara las pruebas. Él me había dejado la mina como compensación y, lo más importante, una pista sobre mi verdadero tesoro. La clave estaba con Eduardo. Me giré hacia mi hermanastro, que estaba siendo interrogado. Eduardo, ¿qué te dejó don Ricardo? ¿Un objeto personal? ¿Algo viejo? Eduardo, todavía en shock por la revelación del secuestro y el fraude, murmuró, me dio una vieja cruz de plata. Dijo que era la única cosa que no vendió Elena. Tráela. La llave y el fideicomiso final. Eduardo, temblando, me entregó la cruz de plata que colgaba de su cuello. La doctora Rojas tomó la llave oxidada, AC, y la insertó en la base de la cruz. Hizo clic. Dentro de la cruz había un pequeño microchip. Al insertarlo en la laptop de la doctora Rojas, se abrió un documento cifrado. No era más dinero. Era el fideicomiso testamentario final de Alessandro Cassini, señor, mi verdadero padre. El documento explicaba que el magnate, sospechando que su esposa Sofía, la que me estaba buscando, no era confiable, no había dejado la fortuna de 600 millones de pesos a la corporación, sino a un fondo de caridad con una sola cláusula resolutoria. El fideicomiso se disuelve y la fortuna regresa al único heredero, Alessandro Cassini Jr., el día que sea encontrado y presentado con la prueba de ADN. Mi verdadero padre había protegido la fortuna del secuestro de Elena, de las intrigas de la familia Cassini y de la avaricia de la corporación, al ocultarla en un fondo de caridad hasta que yo apareciera. La doctora Rojas sonrió, genuinamente feliz. Alessandro, no solo tienes 600 millones de pesos. Tienes el control total de la corporación Cassini Global Manning.
Usted es el magnate. El Dasanles Fano. Elena fue escoltada por la policía, gritando maldiciones contra don Ricardo y contra mí. Fue acusada de secuestro agravado, fraude y extorsión. Enfrentó una condena de décadas, sola, abandonada incluso por Eduardo. Eduardo, aunque no era un criminal directo, perdió todo. Lo despidieron de la mina. Le permití llevarse su ropa y la camioneta, la que él quería, no la que me quitaron. Le di una lección, la avaricia de su madre lo dejó sin nada, mientras que mi trabajo duro y la verdad me dieron un imperio. Yo, Alessandro Cassini Jr., no solo recuperé la mina La Esperanza, sino que la convertí en la sede regional de la Corporación Cassini. Reuní a mi verdadera madre, Sofía Cassini, que me buscó incansablemente durante 20 años. El reencuentro fue doloroso y hermoso, una catarsis. Y mi última acción fue frente a la tumba de don Ricardo. Puse el testamento oculto sobre la lápida. Gracias, papá Ricardo. Por tu silencio y por tu última trampa. Te perdoné. Me protegiste de la avaricia de Elena y me diste el tiempo que necesitaba para convertirme en quien debía ser. La historia se hizo viral en las noticias mundiales. El heredero perdido del magnate minero resurge de una cabaña de campamento y desmantela el crimen de su propia madre adoptiva. La venganza no fue el dinero, fue la verdad, la identidad y el legado de un magnate. Y la lección es que no importa dónde te escondan, el destino y la sangre siempre encuentran el camino. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.